Hola, los saludo con afecto y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en una charla más que, aunque no es nueva porque ya en el pasado la he compartido, simplemente ahora la he querido hacer un poquito más resumida para que en un solo video esté toda la charla, que se trata de las bienaventuranzas, como pueden ustedes ver. En esta época del año estamos leyendo en nuestras misas acerca del Sermón de la Montaña y es por ello que pensé que era una buena oportunidad para hacer lo que ya había venido pensando de volverla a grabar y comprimirla un poquito más para que en un solo video quedara la charla. A mí, desde la primera vez que escuché las bienaventuranzas cuando era muy joven, me cautivaron, pero a la vez las sentí inalcanzables. Sentí que era algo que al menos yo no podría lograr, que solamente era algo que lo podían hacer pues los santos, ¿verdad? Y hace algunos años, también ya, varios, fui a un congreso y las escuché explicadas de diferente manera y las pude entender un poquito más y pude saber que yo en mi humilde condición humana podía acercarme un poquito más a ellas y practicarlas, que no siempre lo logro, pero trato y me gusta leerlas. Me gusta mucho lo que dijo Jesús en el Sermón de la Montaña acerca de las bienaventuranzas. Y para comenzar, les invito a que vayamos a rezar juntos el Salmo número 1. Dios quiere la felicidad del hombre y nosotros también la queremos porque ¿quién no quiere ser feliz, verdad? En esta vida, todos queremos ser felices. Am, entonces, es muy significativo que el primer salmo se extienda sobre el tema de la felicidad, así como este primer discurso de Jesús en las bienaventuranzas empezara con la palabra felices. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Am, las bienaventuranzas son las enseñanzas que Dios nos dio, como dije ya, en el Sermón de la Montaña. Son parte central del mensaje de Cristo, la columna vertebral de su doctrina en el Nuevo Testamento. Jesús vino a perfeccionar las enseñanzas y ley de Moisés. No son una ley o norma como los mandamientos, sino que éstas se refieren al espíritu, nos hablan del corazón. En ellas, Jesús se presenta a sí mismo y nos dice cómo vivir como Él. El Mesías es quien viene a darnos este sermón, nada más y nada menos que el enviado de Dios, el Dios hecho hombre, hablándole a los judíos de aquella época y hablándonos también hoy a nosotros. Dice en las escrituras que había una gran cantidad de personas congregadas en aquel lugar para escuchar a Jesús y venían de diferentes partes. Y Jesús decide hablar palabras hermosas, palabras de vida,
ah, y nos da un mensaje hermoso de compasión, que si lo ponemos en práctica, seremos salvados. Nos llevan al camino de la felicidad y vida eterna, al reino del cielo. Y aquí viene lo difícil, porque no solamente hay que conocer cuáles son, sino ponerlas en práctica, ya que nos llevan a la virtud y a nuestra meta final, que es nuestro encuentro con Dios cara a cara, a Dios nuestro Padre y Creador. Es el más largo discurso de Jesús. Y en cuanto a la postura adoptada por Jesús para transmitir sus enseñanzas, el relato de Mateo nos dice que Jesús se sentó y subraya este dato aparentemente insignificante. El texto quiere presentarlo como un maestro que enseña con autoridad. Jesús se sienta en la cátedra de Moisés, pero no como un maestro de escuela, sino como el, el más grande que extiende la alianza a todos los pueblos. San Jerónimo parece interpretar la postura de Jesús al decir que Jesús se abaja. Al sentarse, se pone a nuestra altura, puesto que refulgente en su majestad, en lo alto no podríamos entenderlo. También se dice que sube al monte y se sienta para hacerse visible a todos los demás, a sus discípulos, a los cuales les revela su compasión y a los que les prometerá que también ellos se sentarán un día como maestros y jueces. Y esta pintura que vemos aquí es la que se encuentra al entrar al santuario en el Monte de las Bienaventuranzas junto al mar de Galilea. Cuando uno entra a ese sitio, ahí lo pueden ver, todos queremos tomar esa primera fotografía. Y aquí les he puesto otras fotografías de nuestro viaje a Tierra Santa y fuimos a visitar el Monte de las Bienaventuranzas y fue un regalo de Dios, algo inmerecido que yo jamás pensé que podría ocurrir, pero me siento muy bendecida por ello y doy gracias. Entonces, las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús son una teología, es decir, una revelación del mismo Dios. El Dios que anuncia Jesús se distingue por una mirada que se vuelve compasiva hacia los pobres, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los obradores de la paz, los de corazón limpio, los perseguidos por su fidelidad a la justicia del reino de Dios. Las bienaventuranzas nos descubren el corazón del Dios de la misericordia. En consecuencia, las bienaventuranzas son también una cristología, ya que vienen de Cristo. Jesucristo de Nazaret, es su autor y su sujeto, y Jesús se presenta a sí mismo en ellas. Mateo enumera 8 bienaventuranzas y Lucas 4. En ambos evangelios, la primera se atañe a los pobres y la última a los perseguidos. A ambos, Jesús los declara propietarios del reino de Dios. Aquí están otras fotografías del santuario completo, cómo se ve, y de sus jardines alrededor, y de un poquito de la oración que hicimos en ese lugar. Ahora vamos a enumerar las 8 bienaventuranzas de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Y también dice, dichosos ustedes cuando por causa mía los maldigan, los persigan y los levanten y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así trataron a los profetas que hubo antes de ustedes. Y mucha gente cuando oye que Jesús habló de los pobres de espíritu, de los que lloran, de los mansos, los que tienen hambre, los perseguidos, dicen, es que estas bienaventuranzas son para el cielo. O dicen que es algo utópico que no se puede ser alcanzado aquí en la tierra, al igual que yo así lo pensé la primera vez. Algo anhelado, pero inalcanzable, humanamente hablando, en esta tierra. Pero no es así, porque Jesús hablaba a sus discípulos y nos habla el día de hoy a todos los que nos hemos comprometido a seguirlo. Claro que para lograrlo se necesita no solo la voluntad del hombre, sino también la gracia de Dios. Porque si alguien quiere conseguirlo por su cuenta, no lo logrará. Lo mismo que si nosotros no queremos, no se logrará, porque tenemos que colaborar. Dios quiere, quiere que las hagamos, pero necesita de nuestra ayuda. Recordemos la frase tan famosa de San Agustín que dice, Dios te creó sin ti, pero no te salvará sin ti. A propósito de San Agustín, pues también me da mucho gusto que el Papa León XIV, Agustino, se haya referido a la bienaventuranza número 7 en su primer mensaje a todos nosotros, que habla de la paz. ¿Y qué significa el término bienaventurados? Viene del griego Macarios, dichosos, felices, afortunados, bienaventurados. ¿Y quiénes son los felices, los afortunados? ¿Acaso los que tienen dinero, inteligencia, prestigio, poder, posesiones? Desde el punto de vista de las bienaventuranzas, son aquellos que se han entregado a Cristo. Los bienaventurados son los dichosos de Jesús, los felices de Jesús. Toda la propuesta de Jesús es una propuesta de felicidad. Por ello, no se entiende cómo todo aquel que está haciendo camino de fe se encuentre deprimido, triste, aburrido, decepcionado. No se comprende, porque si en algo se traduce la experiencia de Dios, es en felicidad. Y no se trata de ser bueno para ser feliz, se trata de ser feliz para ser bueno. Por eso sigamos cultivando el proyecto felicidad. Si no lo hacemos, o si lo hacemos más bien, no haremos daño a nadie, porque las personas felices no hacen daño a nadie, ya que nos hacemos daño los unos a otros por toda la amargura que traemos dentro. Sé feliz y serás bueno. Como decía el padre Manuel del Toro, un sacerdote que tuvimos aquí en el Valle Imperial, sigamos feliciando. Pero felicidad auténtica. Y no nos referimos a los momentos de placer o de disfrute que tenemos cuando vamos al baile o cuando compramos algún artículo que nos gusta mucho o un carro o algo así. Am, esta felicidad de la que hablamos lo logramos solo por el conocimiento profundo de Dios. Y mucha gente piensa, que Dios está hablando de manera irónica con las bienaventuranzas. am, y dicen, dichosos los pobres, ¿se referirá acaso a los que no tienen ni con qué comer, ni cómo pagar el médico? Dichosos los humildes, ¿acaso se refiere a los que están y son pisoteados y humillados? Dichosos los que sufren, ¿cómo es así? No lo entendemos muchas veces. ¿Acaso Jesús está hablando de una forma irónica? Pero desde luego que no. Hay que entender el mensaje y descubrir la esencia de las bienaventuranzas. Este tema es central en la vida de un cristiano. Es uno de los temas más originales de Jesús, los bienaventurados, los dichosos de Jesús.
Pero vayamos ahora a conocer una a una las bienaventuranzas. Trataremos de explicarlas. La primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto se puede resumir en llegar a Dios con las manos vacías y los brazos abiertos para decirle, Señor, aquí estoy, pobre en espíritu. No apegado al materialismo y a las cosas superfluas de este mundo. Dar gloria a Dios en todo lo que hacemos con pobreza espiritual. ¿Y por qué Jesús dice que son dichosos los pobres en espíritu? Pues porque ellos no se desilusionan con las cosas del mundo, sino que el pobre en espíritu sabe que su única riqueza es Dios y permanece fiel a Él, tenga dinero o no lo tenga. En cambio, el rico siempre se está desilusionando porque vive confiado en lo material. El pobre en espíritu da sin la obsesión de tener y de acaparar. No hay ser más generoso que el pobre. El pobre posee sin acaparar y tiene sin arrebatar. Allí hay una dicha y un gozo tan grande que logra entender que su única riqueza es Dios y permanece fiel a Él. Por eso, aunque tengamos posesiones, nunca debemos de perder el espíritu evangélico y amoroso para poder decir y descubrir la belleza, la riqueza y la grandeza de Dios en nuestras vidas. Cuando somos pobres en espíritu, permanecemos fieles a Dios. Como San Pablo, que cuando se convierte, reconoce su necesidad de Dios y a su Salvador, y lo deja todo para seguirlo. San Pablo descubre el verdadero significado de la pobreza espiritual después de su encuentro con el Señor. Y el fruto de esta bienaventuranza es el de la fidelidad. Fe total en Dios antes que nosotros mismos. Obedecer a Dios y confiar en su bondad. Y un ejemplo de fidelidad es la Virgen María. Después de Jesús, la más humilde. Y recordemos en la Magnífica donde reconoce todas las grandezas que ha recibido de Dios en su vida. Imitemos su ejemplo de fidelidad y abnegación, ya que ella todo lo guardaba en su corazón. María siempre fiel ante la voluntad del Señor. Y en cada bienaventuranza haremos una tarea de vida o 3 puntos que nos van a ayudar a acercarnos más a esa bienaventuranza. 3 puntos que podemos observar en nuestras vidas. El número 1 es reconocer que la codicia es una idolatría, porque estaríamos adorando algo material, dinero o llámese lo que sea. Los pobres en espíritu nos evangelizan. Hemos de preguntarnos por qué Jesús ha sido pobre, por qué felicita a los pobres en espíritu y los considera dichosos. Hemos de acercarnos a ellos y aprender el secreto de sus vidas y lecciones que imparten sin saberlo. 3, pedir constantemente a Dios que nos conceda un corazón pobre y libre para que podamos descubrir nuestra verdad más profunda. La segunda es, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En la actualidad, nadie se gloria de haber llorado. Y si alguien lo confiesa, resulta un poco sospechoso e incómodo para quien lo escucha. De niños nos reprime y apenas si se nos tolera el llanto. Se nos repite que no debemos llorar y menos en público. Sin embargo, el dolor interno y el sufrimiento del alma nos enseña muchas cosas en muy poco tiempo. El sufrir nos redime y nos hace más humanos y a la vez resilientes ante las adversidades de la vida. Sin embargo, no es fácil aprender las lecciones que nos impone el dolor. Tenemos mucho miedo al dolor, así como a la muerte.
Y la prueba está en que nunca hemos cargado tantos analgésicos en nuestro bolsillo como en la actualidad. Y aunque no queremos que nuestros familiares y ni uno mismo llore, las lágrimas ajenas siempre nos despiertan cierto morbo y cierta curiosidad. La verdad es que las lágrimas y el llanto acompañan y han acompañado al ser humano desde siempre y nos acompañan desde la cuna hasta la tumba. Y así lo vemos a través de la historia del mundo en la Biblia. Sabemos que también Jesús llora. Llora cuando la muerte de su amigo Lázaro y cuando se acerca a la ciudad de Jerusalén. En la Biblia vemos tantas situaciones de llanto, como por ejemplo la mujer pecadora que enjuga sus lágrimas y besa los pies de Jesús y los seca con sus cabellos. Jesús también anuncia a sus discípulos que habrán de llorar y lamentarse, pero que su tristeza se convertirá en gozo. A María Magdalena, su llanto junto al sepulcro vacío, que le hace evidente la ausencia del Señor y solo encuentra consuelo en la aparición del resucitado. Todos sufrimos por las injusticias del mundo y por diferentes causas, pero lo importante es sufrir con Cristo. Sin Él, la vida es más dolorosa y no le encontramos sentido. Por ejemplo, Judas, sabemos que no sufrió con Cristo. Le faltó fe. Se centró en sí mismo y buscó una salida falsa, buscando dinero, prestigio, poder, qué sé yo. El sufrir sin Cristo nos lleva a la desesperación, como le pasó a Judas, que se quitó la vida. Sin Cristo no tenemos esa roca donde apoyarnos. No entendemos que nuestro sufrimiento ofrecido nos redime y nos hace más humanos. Si no existiera el dolor y el sufrimiento en este mundo, seríamos unos monstruos, autosuficientes, insensibles ante todo, en una palabra, inhumanos, porque el dolor nos dobla y nos vuelve humildes y compasivos ante el dolor de otros. Pero todo esto si lo hacemos con Cristo. Como Pedro, el primer papa que cuando vio el rostro de Jesús después de haberlo negado, se conmovió tanto de ver lo que había hecho y sufrió con Cristo y enfrentó su pecado y se arrepintió y lo llevó a la conversión de corazón a corazón con Dios, que es lo que nos llena de esperanzas. Con esta bienaventuranza, el fruto es el gozo. Regocijo en la bondad del Señor y en los valores eternos. Y un ejemplo de esta bienaventuranza es San Pedro. Y en la tarea de vida vemos que los que tratamos de imitar a Dios estamos llamados a prestar atención y oído a todos los que sufren cercanos y lejanos. No podemos permanecer indiferentes ante el dolor humano. Denunciar la crueldad de los que causan dolor a sus hermanos y renunciar a todo lo que pueda hacer sufrir a los demás y a nosotros nos haga insensibles ante sus lágrimas. Y es urgente también educar a las nuevas generaciones en la austeridad, en la solidaridad fraterna y en la generosidad en relación con todos los que sufren. La número 3 nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Nos acercamos siempre con una mezcla de temor y desconfianza en esta bienaventuranza de Jesús. Sin embargo, no podemos olvidar que también es una buena noticia. El diccionario nos dice que una persona mansa es una persona apacible, sosegada, tranquila. Esta cualidad no es muy bien apreciada hoy en día. Se le relaciona con un animal de fácil dominio que el hombre controla sin mucha resistencia, lo cual no resulta envidiable. Y como esta actitud de mansedumbre se confunde con la de los dejados, los opacados, o la apatía o abdicación de los derechos humanos,
no es muy popular entre los creyentes. Pero para Aristóteles, mansedumbre era la virtud que se coloca en medio de la dejadez y la cólera, el equilibrio. En nuestros tiempos, esta virtud no es apreciada. Se recuerda siempre la violencia doméstica y se le echa la culpa a la educación que recibió la mujer de ser abnegada y sumisa. Y de niños siempre se nos educa a ser obedientes y mansos para reprimir impulsos violentos y mostrarnos tranquilos ante cualquier contingencia. En los trabajos, sin embargo, se nos pide que seamos agresivos para alcanzar buenos puestos, confundiendo la palabra con creatividad y dinamismo. En fin, que la violencia y la agresividad ha aumentado notablemente en nuestra sociedad, manifestándose desafortunadamente abiertamente tanto en el hogar como en la calle e instituciones. Mansedumbre puede ser comprendida como la armonía de la persona consigo mismo. Esa armonía se refleja con las relaciones con los otros y con el absolutamente otro, que es Dios. La mansedumbre no es, por lo tanto, un obstáculo para la realización de la persona, sino una de las condiciones fundamentales para lograrla. Al mismo tiempo, uno de los signos más evidentes de su logro. El hombre manso y humilde de corazón es aquel que sabe reconocer su honda verdad, el que no finge grandezas ni poderes que no posee. Santa Teresa de Ávila, mi santa favorita, decía: ser humilde es andar en la verdad, no aparentar ni pretender ser lo que no somos. Es ser transparente ante Dios y ante los demás, sin falsos triunfalismos, pero tampoco sin hacerse menos o ser opacados. De hecho, a sus discípulos Jesús les pide que no devuelvan mal por mal, que bendigan a quienes los maldicen y que oren por quienes los persiguen. Les invita a caminar una milla con los que se las pidan, poner la otra mejilla a quien les abofetee, en una forma hiperbólica para subrayar la necesidad de vencer el mal a fuerza del bien. Con esta bienaventuranza viene el fruto de la mansedumbre. Ser pacientes y gentiles ante el enojo o agresividad. Agradar a Dios en todo lo que hacemos, ser humildes. Y un ejemplo de mansedumbre es San José. He querido poner el ejemplo de San José porque San José aceptó dócilmente la voluntad de Dios y fue obediente y manso al asumir el papel adoptivo de Jesús, y con ello logró su santidad y camino al cielo. San José supo reconocer la importancia de su papel que le había asignado Dios. Le encomendó nada más y nada menos que la crianza del Mesías, del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. Y lejos de rebelarse, supo llevar esta tarea de protección a María y a Jesús y formar parte de la Sagrada Familia. Pero eso no significó que fuera un hombre cobarde. Por el contrario, quien lo hemos estudiado bien y lo hemos conocido, y todos aquellos que han hecho la consagración a San José, sabemos y estamos conscientes de su valentía al seguir la voluntad de Dios y proteger a Jesús y a María. En la tarea de vida decimos: según San Juan de la Cruz, manso es aquel que sabe sufrir al prójimo y sufrirse a sí mismo, que también es todo un reto. No ha de ser manso solamente los modales, sino también el corazón. Y entre tanto, siempre habrá de llevar la mansedumbre a la oración para arrepentirnos de nuestras tentaciones y de no aceptar la ira como un medio de autoafirmación. La bienaventuranza número 4 nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra justicia ha significado muchas cosas en nuestra cultura. Unas veces se refiere al valor ético-social y a un derecho humano. La lucha por la justicia ha caracterizado a las grandes revoluciones.
a la larga de la marcha a la conquista por los derechos humanos. Reclamar justicia es una de las tareas principales el día de hoy. Y en este sentido diremos que justicia es la suma de todos los bienes y todas las virtudes. Y la injusticia es percibida como el cúmulo de todos los males y la representación misma de la maldad. Es por ello que no se entiende cómo Jesús califica como dichosos a los que tienen hambre y sed de justicia. Pero trataremos de explicarlo, ya que en nuestra fe la justicia no se entiende de esa manera. Para el lenguaje bíblico, el hombre justo es aquel cuya conducta se ajusta a la voluntad de Dios, especialmente manifestada en la ley de Moisés. En el Antiguo Testamento, justicia expresa la fidelidad a la Torá, la fidelidad a la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, el concepto equivalente al de justicia es la de la fe. Pues la fe es caminar con Cristo, en el cual se cumple toda la ley. Ella nos une a la justicia de Cristo mismo. Y no es muy frecuente sentir hambre y sed de fe. Solo cuando somos víctimas de la opresión, lamentamos el olvido, por ejemplo, de los 10 mandamientos de Dios en nuestra sociedad. Cuando nos roban, por ejemplo, ¿verdad? Quisiéramos que todos respetaran el mandamiento número 7. La justicia de la que habla Dios es pura dádiva y no puede ser alcanzada por las fuerzas humanas. Como Dios es justo, también el hombre está llamado a actuar con justicia, tanto ante Dios como ante los hombres. De cualquier forma, la virtud de la justicia tiene sus exigencias horizontales con relación a la convivencia diaria con los hombres. Por ello es que nos dice en Juan Bautista, el que tenga 2 túnicas que comparta con el que no la tiene, y el que tenga comida también que la comparta. Y así también la justicia tiene sus implicaciones verticales o religiosas hacia con Dios. Las obras buenas hacen justo al hombre ante Dios, como repetían los fariseos. La limosna, la oración y el ayuno pueden efectivamente ser signo de una verdadera justicia ante Dios. Refiriéndose a ellas, dice Jesús, cuidar de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Cualquier acto de oración y piedad ante Dios es justo y necesario, como lo decimos en nuestra misa. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y las demás cosas vendrán por añadidura. En Mateo capítulo 6, versículo 33. Y en la primera parte de esta bienaventuranza, Jesús proclama dichosos a los que buscan a Dios, porque dice, dichosos los que tienen hambre de sed y justicia, y ahora sabemos lo que es la justicia en nuestra fe. Y en la segunda parte evoca el momento en que encontrarán satisfacción de las necesidades básicas del hambre y la sed, porque ellos serán saciados. Y no siempre los que han padecido hambre y sed han logrado calmarlas a tiempo. Recuerdo políticamente hablando a Luis Donaldo Colosio de México. Quien lo conoció y lo recuerda sabe que lo asesinaron públicamente después de su discurso donde decía, veo un México agraviado, veo un México con hambre y sed de justicia. Se veía venir a un buen presidente, surgido en medio de tanta corrupción, pero desafortunadamente esos no duran y lo callaron de la única forma que podían hacerlo, porque su integridad no era negociable. Esta bienaventuranza se centra en las personas que tienen una sana ansiedad por tener las cosas de Dios. Estas personas buscan la mano de Dios en todo. Debemos estar atentos y buscar y no ser indiferentes a lo que Dios nos pide, sino luchar día con día. El mundo centra la felicidad y el bienestar en sí mismo, pero Jesús nos pide de buscar la felicidad en los demás.
Y el fruto de esta bienaventuranza es el autodominio o la paciencia. Y un ejemplo de este autodominio es Santo Domingo, fundador de los dominicos llamados predicadores, que combatió la herejía a su tiempo con la predicación y con fuerte convicción y autodominio, siempre ejerciendo la justicia de Dios. Y en la tarea de vida vemos que son bien conocidas las palabras de San Agustín que nos dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta descansar en ti. Este macarismo de hambre y sed nos lleva a confesar que Dios es la meta de toda verdadera aspiración humana. 2. La historia humana no puede juzgarse a sí misma como a veces se pretende. Oiremos del Señor una sentencia de aprobación o condena al final de nuestros días. Tener hambre y sed a la justicia exige de los seguidores de Jesús tener la voluntad de anunciar y promover ese amor que, procediendo de Dios, es capaz de promover en el mundo la verdadera justicia y el desarrollo integral. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A pesar de las apariencias, esta quinta bienaventuranza estará siempre de actualidad. Por una parte, subraya la compasión y el amor entre las personas, y por otra, evoca una de las más grandes cualidades de Dios, su misericordia. Entre la misericordia humana y la misericordia divina se tiende el puente que une el humanismo más puro a la virtud de la caridad. Y no tienes que ser rico para ser misericordia. Los misericordiosos estarán dispuestos a dar su tiempo, sus esfuerzos, sus horas de sueño, su conocimiento, su trabajo para poder ayudar a su prójimo. No lo hacen por interés propio, no lo hacen para ser aplaudidos, ni por ganar prestigio, lo hacen por amor. En una ocasión, una periodista que ve a la Santa Madre Teresa de Calcuta limpiando las heridas de un moribundo en las calles de la India le dice: yo no lo haría ni por $1,000,000, madre. Y ella contesta: ni yo tampoco. Lo que ella quiso decir es que esas cosas solo se hacen por amor a Dios. Y ella lo hizo con constancia, con perseverancia, con responsabilidad, con entrega. No una sola vez y luego se olvidó. Lo hizo día con día, sin reservas, entregando todo su ser, gastando su existencia por los demás. Quizás nosotros no podamos salvar a todos los niños del mundo, ni podamos ayudar a todas las necesidades que se nos presenten, pero sí podemos escoger una caridad y ser constantes y a largo plazo. No conformarnos con echar la monedita en el sombrero de un pordiosero en la calle. Sabemos que haciendo esto no nos salva, pero Dios quiere que colaboremos. En la segunda parte de este macarismo dice: porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiénes? Los que me vieron desnudo y me vistieron, los que me vieron sediento y me dieron de beber, los que me vistieron, los que me dieron techo, los que me visitaron preso y enfermo. Pero Señor, ¿cuándo te vimos desnudo, sediento, sin techo, hambriento? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeños hijos de mi Padre, me lo hiciste a mí. Los que practicaron las obras de misericordia corporales y espirituales. Que por cierto, eso es otro tema y muy interesante, las obras de misericordia. El fruto de esta bienaventuranza es la benignidad o la compasión. Estar rápidos a perdonar y a reparar las relaciones. Reparar las relaciones y responder ante las necesidades de los demás. Desde luego, un ejemplo de esta bienaventuranza, Santa Teresa de Calcuta, misionera y fundadora, protectora de los más pobres entre los pobres.
Y en la tarea de vida veamos que es necesario tener misericordia con nosotros mismos. Si somos pecadores y buscamos una gran misericordia y una inmensa compasión, entonces afanémonos por nuestra propia misericordia, reconciliarnos con nosotros mismos, pues si no lo hacemos, seremos una carga, tendremos más bien una carga muy grande en nosotros al ser enemigos de Dios. 2. Es necesario aprender a reconocer el mal en el mundo y delatarlo. El Papa Juan Pablo nos proponía que habremos de practicar misericordia como lo hizo el buen samaritano. ¿Cómo? Uno, en primer lugar, aprender a detenerse ante los aplastados de la sociedad. 2, aprender a compadecernos frente a ellos. Y 3, aprender a prestar una ayuda eficaz e institucional. Porque no basta con sentir compasión, hay que hacer algo. No nos salvaremos gracias a nuestras buenas obras, sino gracias a su gran misericordia. Pero Dios quiere que cooperemos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza esconde un contenido profundo que puede ser analizado en su sentido más humano y en referente al mundo religioso. Se alaba y se proclama dichosa a la persona limpia y coherente, sincera y sin doblez, dotada de buenas intenciones. La limpieza física es un valor estimado por todo el mundo. En el mundo actual, la limpieza de las personas y los lugares ha llegado a identificar el grado de cultura y de desarrollo de las personas y de los pueblos. La falta de limpieza suele ser un signo de pobreza y marginación. Pero la limpieza a la que nos referimos en esta bienaventuranza es la del corazón y no es un tema de habitual conversación en nuestro tiempo. Pues en este texto evangélico se refiere explícitamente a la limpieza del corazón. Con frecuencia también se relaciona esta bienaventuranza con la pureza sexual y no se puede despreciar esa referencia, y menos en el mundo en que vivimos hoy, que ha trivializado el ejercicio de la sexualidad. En épocas pasadas se presentaba el sexo como un tabú y ahora se ha convertido en un objeto de consumo diario. Todo lo reducimos al sexo y lo usamos para todo, especialmente en la mercadotecnia, para vender cualquier artículo o servicio. Pero Mateo va más allá de la limpieza sexual. Su alusión a la limpieza del corazón nos sitúa en el ámbito de los valores más íntimos de la persona. Nos sitúa en el valor de la verdad. Así que limpieza podría traducirse por la sinceridad de la persona, en las actitudes que observamos en nuestra sociedad ante el valor de la verdad. Se ha dicho que la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira, ya que valoramos más a las personas por lo que aparentan que por lo que son. Sin embargo, también encontramos en nuestras vidas personas nobles y sinceras, honradas y coherentes, que actúan con absoluta sinceridad. Personas que con mucha frecuencia han de pagar el alto precio por intentar mantener la limpieza del corazón. Tener buen corazón en la Biblia equivale a ser bueno ante Dios. Así que la limpieza del corazón refleja la rectitud de la conciencia, la integridad de la vida, la bondad verdadera ante Dios y ante los hombres. Para mí esta es una, o si no, la más bonita de las bienaventuranzas. Me gusta mucho. En realidad, todas me gusta leerlas, me gusta analizarlas, pero esta por el hecho de saber que los limpios de corazón verán a Dios, me cautiva, me conmueve mucho. Ah, también por muchos años, durante mi confesión, siempre había un sacerdote que me decía que cuidara mi corazón, que mantuviera limpio mi corazón. Y quizás también por eso es que esta bienaventuranza me guarda un lugar muy especial
en mi corazón, precisamente. Entonces vemos la limpieza del corazón es un valor imprescindible, por eso se convierte en objeto de la plegaria del justo que se arrepiente de su pecado. En el Salmo 51 que dice, oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Qué bueno es Dios para el justo, para los limpios de corazón, en el Salmo 73. Califica a los justos como limpios de corazón. La bienaventuranza glorifica a los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Los que viviendo en la fe del Señor con espíritu puro y consciente íntegra merecerán en el futuro reino celeste, contemplar al Rey de la Gloria, no no en un espejo ni en un enigma, sino cara a cara, como dice el apóstol. Hay que limpiar el corazón, ya que lo que sale de la boca brota del corazón, ya sea bueno o malo, porque del corazón impuro salen pensamientos perversos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, difamaciones, blasfemias. Pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre como pensaban los fariseos. No es el agua el que limpia el corazón, sino las intenciones y las obras orientadas por el amor. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios es el anhelo de los grandes hombres de Israel, como Moisés. El contexto de la última cena subraya que más que el agua de los lavatorios, es la palabra de Jesús la que limpia a sus discípulos. Nos lo dice en Juan 15, versículo 3. Precisamente los que acogen la palabra hecha carne son los que pueden ver su gloria. Por eso hay que ir mucho a misa para escuchar su palabra y tener su cuerpo y su sangre. El fruto de esta bienaventuranza es el amor. Total devoción a Dios en su bondad y el amor a sí mismo y hacia los demás en el nombre del Señor, que es el principal mandamiento. Y un ejemplo de este fruto es San Maximiliano Kolbe, quien dio su vida por otro preso en un centro de concentración nazi sin conocerlo siquiera. Fue una muestra pura de amor ágape. Y les recomiendo también ir a la biografía de este gran santo. Aceptando una tarea de vida. Nuestra primera decisión debe ser la de pedir a Dios un corazón limpio. Estamos llamados a anunciar la verdad, la rectitud de conciencia en un mundo que al bien llama mal y al mal llama bien. Formar la conciencia recta de las futuras generaciones. Siempre preocuparnos por nuestros hijos, por nuestros nietos y todos los que vendrán. 7. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza nos remonta a la tercera, ya que precisamente son los mansos los que trabajan por la paz, los no violentos de este mundo. Son muchos los que están convencidos que la guerra es el mayor negocio del mundo y con demasiada frecuencia aparecen en nuestro entorno fuerzas siniestras que tratan de romper la paz y la armonía. Por otra parte, la paz siempre será el anhelo en el plano personal y social, y no podemos renunciar a ese sueño, por inalcanzable que parezca a veces. Y ante tanta violencia de nuestro mundo desde los principios de la humanidad, de pronto surgen las palabras de Jesús: dichosos los pacificadores, los que trabajan por la paz. San Bernardo nos regala estas definiciones que son interesantes. El hombre apacible es aquel que devuelve bien por bien. Y en cuanto a él depende, a nadie le desea el mal. El apacible es como un niño que se escandaliza por lo más insignificante y le va a costar trabajo salvarse en medio de este mundo malvado
que navega en el escándalo. El apacible, en cuanto a él depende, tiene paz. El hombre paciente es quien tiene capacidad de aguante. No devuelve mal por mal y es capaz de soportar al que le perjudica. El paciente con su aguante conseguirá la vida. El paciente vive la paz. El hombre pacífico, quien devuelve bien por mal y siempre está dispuesto a ayudar al que le hace mal. Para el pacífico alcanzar la vida es poco, tiene que ganarla para otros muchos. El Pacífico suscita la paz y con razón se le honra con el apelativo de hijo, porque se porta como un hijo, lleno de gratitud por estar reconciliado con su padre y quiere reconciliar también a todos los demás. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella, y si no se lo merece, la paz volverá a vosotros, nos dijo Jesús en Mateo 10:13. Sin embargo, el maestro avisa también a sus oyentes de las divisiones que la fidelidad de su propia doctrina habrá de suscitar en el mundo. Porque nos dijo, no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Pero también nos dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y no os la doy como la da el mundo, que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. En Juan 14. Cristo es nuestra paz. En la doctrina apostólica, Jesús de Nazaret es recordado y presentado como el mensajero de la paz. Por lo que se refiere a Cristo glorificado, ya no es solo el mensajero que ha venido a anunciar la paz, sino que la ha llevado a cumplimiento por medio de su entrega en la cruz. El fruto de esta bienaventuranza es definitivamente la paz. Vivir en auténtica armonía con Dios y con los demás. Ser promotores de los lazos familiares de Dios y esforzarnos por traer la unidad. Un ejemplo de paz es San Francisco y cómo olvidar su himno tan hermoso que nos ha dejado. Aceptando la tarea de vida, vemos que reconocer que nuestra fe nos lleva a pedir a Dios el don de la paz integral. Esta bienaventuranza es un ideal de vida. La Iglesia ha de presentar al mundo la imagen de un hogar de paz y reconciliación. Y vuelvo a mencionar que qué bueno que nuestro Papa León XIV empezó dando su discurso con un saludo de paz, como debe de ser de parte de nuestra Iglesia. La última bienaventuranza, la 8, dice, bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús pone de manifiesto las dificultades y persecuciones que han de arrastrar a los que tratan de vivir de acuerdo a su evangelio. A muchos escandaliza que Jesús llame dichosos a los que son perseguidos. El que trata de imponerse por medio de la violencia o la persecución solo demuestra con ello la pobreza de sus razones. Y en algunos momentos parece que los tiranos son los que ganan y son los triunfadores, pero no lo es así. Se la pasan ajusticiando a todos los que piensan diferente a ellos. Los cristianos han sido perseguidos por motivos religiosos, pero también por motivos políticos. Son los perseguidos por esta libertad de espíritu que se manifiesta en sus acciones buenas, en su amor a la justicia, es decir, en su santidad. La violencia ha estado presente en todos los tiempos y lugares de la tierra. Los que tratan de vivir con valores que no son los habituales, no solamente llaman la atención de sus vecinos, sino que resultan interpelantes con su sola conducta, y no es extraño que con frecuencia sean denunciados y perseguidos. Como tenemos todos nuestros santos, tantas víctimas.
tantos santos, tantos mártires, diría, que han vivido, que han muerto por defender el Evangelio de Cristo, por defender nuestra fe. Toda una historia de sangre y de martirio caracteriza al pueblo de Israel. También en el Antiguo Testamento vimos cómo Elías fue perseguido, Amós fue perseguido, Jeremías, a quien sus mismos vecinos tratan de asesinar tan solo para acallar la voz que les incomoda. Y qué decir de los jóvenes macabeos condenados por el rey Antíoco, que dan una muestra de fidelidad a su fe enorme, ejemplo para todos nosotros. Y en el Nuevo Testamento, desde luego, Jesús desde su mismo nacimiento es perseguido por el rey Herodes, y al comienzo de su vida pública, las gentes de la aldea de Nazaret en la que se había criado intentan despeñarlo por el único delito de haberles presentado la imagen de un Dios universal. Entonces, también pues los apóstoles y los primeros cristianos. Jesús anuncia abiertamente a sus seguidores la suerte que les espera. Dice, mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Lo podemos ver en Marcos 10, versículo 33. Finalmente, será traicionado y vendido al precio de un esclavo por mano de uno de sus discípulos, entregado a las autoridades religiosas y militares, vejado, escarnecido y finalmente crucificado entre 2 malhechores. En este macarismo no se felicita simplemente a los perseguidos, sino a los que han de sufrir por su fidelidad al ideal de la justicia integral y de la santidad que el mismo Señor anuncia con sus palabras y refleja en sus gestos. La primera parte de la bienaventuranza glorifica a los que en su escala de valores ha situado la fidelidad a la justicia de Dios por encima de todos los eventos, logros y ganancias. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Y el premio prometido en esta última bienaventuranza nos remite a la primera, los pobres de espíritu y los perseguidos por su fidelidad al espíritu encuentran su seguridad en Dios y solo en Él, pues Él les promete el reino de los cielos. La persecución por la justicia debió de asociarse muy pronto al martirio. Los apóstoles fueron los primeros en esta bienaventuranza y también todos los justos que afligidos por varias persecuciones a causa de la justicia de la ley, llegaron por mérito de su fe al reino celestial. Y al final del sermón de Mateo, capítulo 5, nos dice, bienaventurados vosotros cuando los insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. La persecución es justificada por las 2 últimas afirmaciones. La primera que dice que la recompensa será grande en los cielos. Y la segunda compara la causa por la que fueron los cristianos perseguidos con la causa por la que fueron perseguidos también los profetas. O sea que Dios es el mismo en todos los tiempos. Y el fruto de esta bienaventuranza es la paciencia. Serenidad y paciencia con disponibilidad para explicar y resistir la oposición. Un ejemplo de esta bienaventuranza es el padre Oscar Romero, el cual también les recomiendo, si no lo conocen, que vayan y busquen su biografía. En la tarea de vida
Juan Pablo II nos dice que los mártires del Coliseo romano constituyen un mural de las bienaventuranzas vivido hasta el derramamiento de sangre. Los discípulos de Jesús han de estar dispuestos a aceptar el martirio. Y definitivamente este macarismo nos lleva a la memoria de los mártires a lo largo de más de 2000 años. Los primeros cristianos, los que murieron en manos de los musulmanes en España, los asesinados por los nazis, como San Maximiliano Kolbe, los mártires de la guerra cristera en México, los de la guerra española, los mártires japoneses en América Latina y en estos momentos en África y en Asia. Esto por mencionar algunos, porque son tantos que permanecen en el anonimato y sobre todo nuestros santos, los cuales permanecen en el culto, pero todos deben ser objeto de meditación por parte nuestra. Y al terminar la última bienaventuranza, pues lo que nos queda es hablar del mensaje, el mensaje de hoy sobre las bienaventuranzas. Eh, el mensaje de las bienaventuranzas es provocador, nos provoca, no puede dejar indiferente al cristiano de nuestro tiempo. Por lo tanto, nos revela su voluntad amorosa de Dios sobre cada uno de nosotros. Las bienaventuranzas son un evangelio dentro del evangelio. Tienen que ser escuchadas y meditadas como una revelación sobre Dios y sobre Jesús. Son por lo mismo un mensaje sobre el ser humano y sus anhelos de felicidad. Las bienaventuranzas se encuentran a lo largo de todo el Nuevo Testamento y especialmente en los evangelios. En el corazón de toda persona están gritando las bienaventuranzas. Basta hacer silencio para escuchar su clamor. Así que cada uno de nosotros debe de preguntarse en qué situación está llamado a actuar y vivir el espíritu de las bienaventuranzas. Cada uno está invitado a formularlas de acuerdo a su propia condición y estilo de vida. Cada uno deberá estar muy atento al presente en que vive, sin perder de vista el futuro de Dios, al que lo guía la humilde virtud de la esperanza. Y aquí les he presentado un diagrama con todas las bienaventuranzas y los frutos de las mismas, por si quieren regresar a verlo. Y tampoco podemos dejar a un lado y olvidar de qué manera podemos hacer bienaventuranzas en nuestra familia. Y aquí les doy algunos consejos, por si los quieren seguir. Por ejemplo, una vez a la semana podemos leer las bienaventuranzas en familia o en forma personal y hacerse las siguientes preguntas, como por ejemplo, ¿cómo podemos hacer nuestra vida más simple? ¿Cómo podemos perseguir la justicia? ¿Cómo podemos mostrar misericordia? ¿Cómo podemos poner a Dios en primer lugar? ¿Cómo podemos traer paz a nuestra familia, a nuestros conflictos familiares? Y escribir las respuestas que obtengamos de los miembros de la familia o de nosotros mismos al meditarlas, ponerlas quizás en una tarjeta o ponerlas en algún lugar visible donde todos la podamos ver o donde uno mismo las pueda ver constantemente y acudir al mensaje de las bienaventuranzas cuando aplique a cualquier dificultad que tengamos en la familia, cualquier problema que tengamos. Créanme que si lo referimos a las bienaventuranzas vamos a encontrar la respuesta y lo que Jesús nos aconsejaría, lo que Jesús nos diría que es lo correcto de hacer cristianamente hablando. Y con esto, pues, he terminado esta clase, esta charla. Espero que les haya gustado. Espero que haya sido de provecho para todos ustedes en su vida espiritual. Y pues, nada, que simplemente gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo. Y no hay nada más que decir. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos.